Voy a hablar de otro tema mediático, que ya saben que la hemeroteca, porque ustedes lo van a ver al revés, porque sale invertido, pero esta es la portada de La Vanguardia de hoy, que ocurría algo que es bastante importante, que es que hoy hemos sabido por La Vanguardia que don Javier Godó Montañola, conde de Godó, abandona la presidencia del Grupo Godó, que es el grupo editor de La Vanguardia y el grupo propietario de la cadena de radio RAC1, que es la cadena de radio más escuchada en Cataluña. Y realmente es una noticia que no podemos pasar por alto porque entra en nuestro campo, que es el campo de los medios de comunicación. Tengo que decir que en el especial que ha hecho La Vanguardia para despedirse de su fundador, ustedes lo ven invertido, pero este de aquí es el conde de Godó y este de aquí el nuevo presidente del Grupo Godó, que es su hijo, don Carlos Godó Valls, que, si sigue existiendo, será el que heredará el título de conde de Godó con grandeza de España cuando fallezca su padre, el conde de Godó. Ah, ¿no lo ven al revés? Ah, o sea, que lo veo al revés solo yo. Pues mira, pues me alegro. Es que yo lo estoy viendo aquí al revés, pero claro, será por efecto espejo. Pues me alegro, me alegro que ustedes lo vean bien. Entonces ustedes lo que verán al revés son en las letras JF, que yo las veo bien, ¿no? Nunca consigo hacerlo bien. Bueno, pues no dicen que nos ha invertido, pues mejor. Bueno, pues este número especial había 3 artículos interesantes. Un artículo del propio señor conde Godó anunciando su despedida, que lo tenemos aquí. Salía un artículo del hijo, que está por aquí atrás también despidiéndose, y un artículo pelota del director actual de La Vanguardia, don Jordi Juan. Tengo que decir que me han sorprendido los artículos, porque generalmente esperaba artículos de pura pompa de qué guay somos, qué guapos somos, y tengo que decir que el balance que hace el señor don Carlos de Godó es interesante. No es que cuente demasiadas cosas, pero cuenta alguna interesante. Pero el artículo del hijo, el artículo del señor Carlos Godó, que por eso ha puesto Carlos Godó, Carlos, no Carles, pues Carlos Godó, cuenta bastantes cosas interesantes de su etapa que podría haber omitido, porque me parece un artículo bastante transparente, porque habla de algunos episodios oscuros de la historia del Grupo Godó, que ahora vamos a hablar de ellos, que podría haberlos obviado en su balance y que, en mi opinión, le enaltece haberlo hecho. A mí realmente es la primera vez que yo creo que leo un artículo de Carlos Godó, de Junior, y me ha gustado para bien. Digo, oye, habla del fracaso de la NIT-TV, habla del escándalo del año 91. No es habitual. Los medios, generalmente, cuando hacen artículos balance, es todos somos guay, cómo molamos, y ya está. Y las polémicas no existen, las olvidamos. Es la que lo cuenta a su manera, evidentemente. Pero bueno, no le vamos a pedir que sea haga el harakiri, ¿no? El hecho que lo mencione, para mí, insisto, el señor don Carlos Godó Valls, al que apenas tenía situado más allá de por ser el hijo del conde de Godó, gana muchos puntos para mí con este artículo. Ahora explicaré algún punto. En cambio, el que sí cumple con lo que yo entiendo que se espera y que me parece lamentable es el señor director de La Vanguardia. O sea, el artículo del señor director de La Vanguardia que se ha marcado en la contraportada, el señor don Jordi Juan, este artículo es lo que le diría yo al señor Josué Cárdenas, de que hay niveles de pelotillismo al que no conviene llegar cuando te estás refiriendo a la gente a la que te paga el sueldo. Cuando dices, no, es que yo admiro mucho a mi jefe. Digo, bueno, pues admirar en tu casa, pero airearlo tanto, señor don Jordi Juan, cuando es alguien de quien paga el sueldo, no me parece que ayude ni a él ni al jefe. Quiero decir, cuando uno lee un gesto de generosidad, dice, ¿a qué se referirá? ¿Se refiere al nombrarle a él director? No, dice, no sé si se ve desde aquí, dice, aparte que menciona el caso Huerta Esclavería, que no es muy inteligente recordar ese caso por la historia de La Vanguardia. Luego explicaré por qué digo que no es inteligente que el señor director de La Vanguardia, Jordi Juan, aluda al caso Huerta Esclavería. Pero es que dice en un momento, ¿dónde está la frase que me ha encantado? Dice aquí, a ver si no se ve, dice, bueno, ahora lo veremos. Es que vamos a verlo mejor, para que no tengan ustedes que usar microscópico, vamos a la hemeroteca del buitre, donde ya los amigos buitres ya nos han transcrito los artículos. A ver, aquí tenemos los 3 articulitos. Claro, el del señor don Jordi Juan
Dice, ¿dónde está aquí? Javier Godó, en un gesto de responsabilidad y generosidad, ha nombrado presidente ejecutivo a su hijo Carlos. Uy. ¿Puedo saber exactamente por qué ceder una empresa privada, el padre al hijo, es un gesto de generosidad? Oh, qué generoso, que se lo ha cedido a su hijo. Dices, bueno, claro, sí, es el propietario, que es de la familia, es una empresa familiar, quiero decir, no acabo de entender exactamente cuál es el gesto de generosidad. ¡Oh, qué mérito tiene este millonario que cuando se jubila le cede su empresa a su hijo! ¡Oh, qué generoso! No lo entiendo. O sea, francamente, no soy capaz de entenderlo. Sí, ese mismo. Vamos a hablar de eso enseguida. Porque aquí la clave de los Godó es que merecen ser analizados. No, es que fíjate, aquí nos pregunta, ¿como Polanco a su sobrino? No. Voy a explicar la diferencia. Ellos han conseguido lo que nadie ha conseguido. Es que los Godó es algo que no tiene comparación en nuestro país. Es un caso muy particular y es lo que vamos a tratar en esta pieza y en este tiempo que nos queda. Porque vamos a entender por qué la familia Godó tiene un sitio muy particular en la historia de nuestro país. Hay que decir que en su momento, en los años 90, cuando se hablaba de grandes editores, se hablaba básicamente de 4. Había 4 grandes editores en los medios de comunicación en España. Uno de ellos lo reconocía así en una entrevista en televisión. Estoy hablando del señor don Jesús Polanco, el presidente del Grupo Prisa, que lo decía así. El consejero delegado de la COPE, Eugenio Gadón, pedía mayor transparencia en los negocios que tienen los empresarios de prensa en España. Sí, bueno, en España empresarios somos muy pocos. Empiezo por Antonio Asensio, Guillermo Luca de Tena, Javier Godó, yo, nosotros, cada junta general que la abrimos a la prensa. Se han fijado, el señor Polanco ponía 4 empresarios. O sea, en España solo hay 4 grandes empresarios mediáticos. Empiezo por Antonio Asensio, Guillermo Luca de Tena, Javier Godó, yo. Solo había, para el señor Polanco, 4 grandes empresarios mediáticos. Don Antonio Asensio, don Guillermo Luca de Tena, don Javier Godó y don Jesús Polanco. De esas familias, hoy solo una sigue siendo titular de su medio. La familia Polanco cayó en la segunda generación. O sea, estuvo don Jesús Polanco y don Ignacio Polanco. Ahora los Polanco están reducidos a un papel puramente testimonial en el grupo Prisa como minoritarios. Don Antonio Asensio cayó en la segunda generación. Asensio Jr., yo creo que estaba más interesado en hacer películas que en dirigir medios de comunicación y es todo propiedad de la Caixa. Uy, perdón, la Caixa no, ¿qué te estaré pensando? Es propiedad del Grupo Prensa Ibérica. Y la familia Luca de Tena, que estaba llamada a ser la gran familia de editores de prensa de España, perdió el ABC en la cuarta generación. Solo los Godó están al frente y van a cumplir una quinta generación. Y aquí viene un punto que me ha mosqueado un poco. Es que, claro, me voy calentando. Ay, un segundo. Perdonen que me desconecte. Ya estoy otra vez. Bien. Es que los Godó, vamos a ver un momento. ¿Tenemos para aquí un árbol genealógico? Yo tengo para aquí un árbol genealógico de los Godó, ¿verdad? A ver, un segundo. ¿Dónde está el árbol de los Godó? Que yo sé que lo hice. Aquí lo tengo. Este es el árbol genealógico de los Godó. Tenemos a los fundadores, que son los hermanos textiles Bartolomé Godó y Carlos Godó Pie. Estos tienen a su hijo, que es Ramón Godó Layana, que sale muy favorecido en esa imagen si nos atenemos a lo que contaban de él. Y luego tenemos ya al hijo de Ramón Godó, que fue Carlos Godó Valls I, el que fue conde de Godó durante la Segunda República y durante la dictadura franquista. Javier Godó Montañola, que es el actual. Y por último, sus 2 hijos,
y el que nos interesa, que es don Carlos Godó Vaz, ¿no? Esas son las 5 generaciones de los Godó. Hay una cosa que me ha mosqueado mucho, que ha hecho La Vanguardia hoy y que no me parece justa. Que es que ha hecho una referencia a los directores de La Vanguardia, perdón, a los Godó, a los 5 Godós. Ay, eso lo tengo aquí. A ver, lo tengo. Aquí. Esto, a ver, que hay que tener un poco de poca vergüenza. Dicen aquí ponen todos los Godó, ¿no? Ojo, dicen don Carlos Godó y don Bartolomé Godó. Dice, 2 fundadores que venían del textil, ¿vale? Segundo, don Ramón Godó, el propietario que disparó las ventas, ¿vale? Carlos Godó, el padre del actual, el editor que capeó el caso Galinsoga. Y luego el actual, Javier Godó, el hombre que levantó un grupo. Vale. Esta de aquí me parece que es tener muy poco respeto por los hechos. O sea, que me están diciendo que de don Carlos Godó, el que fue propietario de La Vanguardia durante la Segunda República, durante el franquismo, procurador en las Cortes, resume su etapa con el editor que castigó al caso Galinsoga, el que capeó el caso Galinsoga, capeó la crisis con Galinsoga, logrando que Franco lo cesara como director. Está muy bien. Y es que esto resume un poco lo que es el tema de los Godó, porque es que la familia Godó tiene una gran habilidad para una cosa que han hecho toda su vida y todo el linaje, que es nombramos a un director y cuando las cosas van mal era culpa del director. Es culpa de él. Pero que lo han hecho toda su vida. Quiero decir, estamos en la de la restauración, este director que haga lo que queremos y cuando hoy la huelga y tal, era culpa de Mas Oliver que nos... llegamos a la República, no, Gaciel que lo haga todo el señor Gaciel. Luego llega el franquismo dice, oigan, ¿ustedes de La Vanguardia no apoyan a la República? ¿Nosotros? No, usted que lo pensaba, no, Gaciel, el director, Gaciel, nosotros no tenemos nada que ver. Ahora no, franquistas con Galinsoga. Luego, oiga, ¿ustedes no son franquistas? Nosotros, Galinsoga, nosotros no. Pero es que luego lo han seguido haciendo. Luego con don Felipe González pusieron a don Joan Tapia, el director, que era alguien afín al PSOE. Luego cuando llegó el señor Aznar, bueno, La Vanguardia está un poco socialista. ¿Nosotros? No, Joan Tapia, nosotros no. Luego cuando gana Zapatero, estáis un poco aznaristas, ¿no? ¡Nosotros! Cambredó, era el directivo Cambredó, pero no te preocupes que ya lo echamos. El tema del procés con el señor Antich, luego el proceso empieza a ir mal, están ustedes un poco independentistas, ¿no? ¡Nosotros! El señor Antich, el director, pero no se preocupe que ya lo echamos. Quiero decir, llevan toda la vida siguiendo la misma estrategia de siempre, ¿no? Pero lo he hecho muy rápido, pero vamos a analizar un poco algunos casos de este asunto, porque esto viene de siempre. Y quiero que echen un vistazo a este señor. Este señor era el director de La Vanguardia cuando estábamos en la etapa de la restauración. Y aunque solo tenemos la versión de Gaciel, la versión de Gaciel es que este señor acabó hasta el gorro de la familia Godó. Porque decía, por cierto, totalmente, es que esa es la clave de la familia Godó. Saben adaptarse a su tiempo en cada momento. Esa es la clave. El señor Santos Oliver, que he dicho antes más Oliver, Santos Oliver era el nombre correcto, fue destituido por el señor Ramón Godó Layana como director y acabaron fatal. Se murió poco después y tardaron muchísimo en publicar la escala de su muerte. Y según es el primer director que públicamente, aunque fuera a través de Gaciel, denunció que se había sentido utilizado por la familia Godó y que luego le habían dejado tirado como una colilla. Eso dijo el señor Santos Oliver. Pero fue mucho más duro el caso del señor Gaciel. Porque lo que dice el señor Gaciel es que él convivió con la Generalitat de Companys
porque así lo acordó su jefe, que era el señor don Carlos Godó Valls, el padre del actual, y que luego cuando acabó la guerra civil, durante la guerra civil la vanguardia fue incautada por el gobierno negrín. Cuando acabó la guerra civil y el gobierno franquista tenía que decidir si le devolvía la vanguardia o no al señor Godó, y dijo, bueno, pero es que su periódico parece que no se llevaba muy mal, no combatió mucho contra el señor Companys, no era como el ABC. Y lo que denuncia Gaziel es que el señor Carlos Godó dijo, sí, pero eso fue por el señor Gaziel, el director, ese es el culpable. Con lo cual, el señor Gaziel fue sancionado por el franquismo, se le prohibió volver a escribir en prensa, lo cual para un periodista es como matarte en vida, mientras que el señor Godó recuperó el control del periódico. Por eso Gaziel nunca lo perdonó y por eso Gaziel escribió el libro de Una historia de la vanguardia como su venganza contra la familia Godó. Y podemos leer algunas de las cosas que decía en ese libro, que las tenemos por aquí apuntadas. Desde que la tempestad estalló, estando en la Guerra Civil Española, Carles Godó se hizo el escurridizo sin querer saber nada de mí, dejándome en la estacada mientras yo me jugaba la vida por defender su diario. Se fue temblando a Burgos. Lloriqueando, diciendo a todos que la culpa de no haber la vanguardia atizado a la guerra civil como había hecho el ABC de Madrid era exclusivamente mía. Todo el mundo sabía que era él mismo quien me había nombrado director único de su diario, y el contrato firmado entre nosotros y que aún conservo le daba plenamente el derecho de prescindir de mis servicios en cualquier momento. Es la forma que tiene que decir el señor Gaziel, decir, oigan, que yo todo lo que hice durante la etapa de la Segunda República era siguiendo órdenes del conde de Godó. Y ahora el conde de Godó, acabada la guerra civil, con plena dictadura franquista, le está diciendo al gobierno franquista, no, yo no, era Gaziel el culpable. En aquella vista, lo que no se podía hacer, por monstruoso, era acusarme de manera tan injusta e inhumana como hizo el chico Godó, justamente cuando me vio caído y abandonado. Me acusó de incitación a la rebelión, acusación que a tantos desgraciados les había costado recibir 4 balas o llevar pijama por muchos años. Lo que está viendo a decir el señor Gaziel es que lo que hizo el señor Godó no es solo que le costó no volver a escribir, es que tuvo suerte porque por poder podría haberle costado ir directo al pelotón de fusilamiento. La vanguardia española me borró del registro civil. Para ella sistemáticamente yo no existo. He publicado 7 u 8 libros, pero la vanguardia española no ha dicho nunca ni una palabra. Cuando colaboradores han intentado decir algo en sus artículos, les han sido devueltos por la dirección, fuera la de Galinsoga, la de Aznar o la de Charri, por orden del señor conde de Godó. Así volvió a cumplirse en mí aquella inhumanidad legendaria que ya clama al cielo, el hecho de que todos los directores de la vanguardia fueran bárbaramente predestinados a morir pobres. Lo estoy diciendo pensando en el señor Santos Oliver. Dejados de lado por la empresa tras haberlos exprimido como limones, mientras a ellos el jugo les enriquecía fabulosamente. Ya ven que el señor Gaziel se quedó muy contento de lo bien que se llevó con el señor conde de Godó padre, que era este señor, Carlos Godó, que recordemos fue procurador franquista. Claro, que se pretenda. Es cierto que el señor Luis Martínez de Galinsoga, que fue el segundo, en cierto modo el primero de la ya acabada la guerra civil, hubo una pequeña etapa que hubo en la dirección anterior, pero básicamente destrozó su imagen porque el señor Godó, y por eso que el señor Galinsoga, que podía ser alguien que subiera a dirigir un periódico en el sentido de cerrar páginas y tal, cometió un error que es permitir que llegara a la percepción de que era anticatalán. Evidentemente, por muy franquista que estemos, incluso los catalanes franquistas no pueden digerir a un director que se le atribuya a haber dicho que los catalanes son una mierda. Él lo negó, solo dice que no lo dijo. No, yo no tengo nada que dar tiempo para saber si lo dijo o no. Un cura dijo que lo dijo, pero pongamos que no. El caso es que no había conseguido transmitir la idea de que respetaba algo tan importante para los catalanes como es su seña de identidad, que es el catalán. Pero lo que no tiene sentido es pretender dar la impresión
de que el único franquista en la vanguardia española era el señor Galinsoga. O sea, no era franquista el señor Carlos Sentís, que es el que escribió aquel artículo de Cataluña Finae. No era franquista el que vino después, que fue don Manuel Aznar, el abuelo de don José María Aznar, que fue el que reemplazó a Galinsoga como director de La Vanguardia. ¿Quién vino después? El señor don Xavier de Echarri, que era uno de los fundadores de La Riba. ¿Qué pasa? ¿Que no eran franquistas esos? Que son los que vinieron después del señor Galinsoga. Pero lo más importante es, no sé si tenemos por aquí, este señor que está aquí. Este no es Galinsoga. Este es don Carlos de Godó. Este es el conde de Godó, ¿no? Que está con un señor llamado Francisco Franco, que es el que nombró procurador. Antes he dicho que me llamaba la atención que en su artículo pelota, don Jordi Joan, al hablar de los orígenes de su etapa profesional, menciona el caso Huertas Clavería. Y me llama poderosamente la atención que lo mencione, porque es un caso que no deja muy bien a La Vanguardia. Y los que sean catalanes igual lo saben. El caso Huertas Clavería fue un caso que marcó mucho la historia mediática en la parte final del franquismo, porque es un periodista catalán que es encarcelado por la dictadura franquista, que le someten a un consejo de guerra por una información en la que acusaba que algunas viudas de soldados militares españoles usaban los inmuebles que les cedía el Estado para muebles de señoritas de compañía. Y eso se consideró una ofensa al ejército y el señor Huertas Clavería fue encarcelado en consejo de guerra. Bien. Esto se consideró un ataque al periodismo catalán y se anunció que habría una huelga de todos los periódicos catalanes. Estamos en el año 1975, por tanto, aún en dictadura. Y esto es muy interesante decirlo, porque no todos los periódicos cumplieron con esta huelga. Y secundaron la huelga el periódico Mundo Diario, señor don Sebastián Oller, Diario de Barcelona, que era de varias familias. En su entorno yo creo que era la familia Portavales. No, Portavales no. Ay, ¿cómo se llama? El que fue alcalde de Barcelona, el positivismo catalanista. ¿Cómo se llama? Porcioles. Porcioles era el dueño del Diario de Barcelona. No, del Noticiero Universal. El Correo Catalán, Telexpress, el Noticiero Universal. Yo creo que ese era el de... Claro, esos son los que secundaron la huelga. ¿Quién no secundó la huelga? La huelga era en solidaridad con el señor Huertas Clavería, que estaba detenido. ¿Quién no respaldó la huelga? Por contexto, eso es lo que ya lo han deducido. La Vanguardia. Esta imagen me parece muy interesante. Periodista detenido por el franquismo, un grupo de periódicos catalanes, incluso algunos con accionistas que podemos considerar no comunistas precisamente. Hombre, a lo mejor el Mundo Diario Auger sí tenía pactos con el PSUV, pero la mayoría eran gente que podríamos considerar conservadores. Hombre, el Correo Catalán era de Pujol. Todos se solidarizan con el detenido. La Vanguardia, no. No porque no sintiera que el señor Huertas Clavería estaba en la cárcel, sino porque hacer huelga en ese momento significaba que este señor se tenía que enfrentar con el señor, con su amigo el señor con el que estaba reunido. Y no quiso. Y digo, mira, yo puedo solidarizarme con el señor Huertas Clavería, pero yo no me enfrento al ancianito del traje militar, yo no me enfrento. Eso es decir un poco lo que es la familia Godó. Luego, cuando murió Franco, ya quitaron lo de la Vanguardia Española y tal, pero en ese momento aún el régimen estaba en vigor y la Vanguardia nunca va a estar en contra del poder, que es lo que les caracteriza a toda su historia, ¿no? Que es la parte que es bastante interesante, ¿no? En ese momento el director de la Vanguardia ya era don Horacio Sáenz Guerrero, que es el que pone un poco como uno de los que más contribuyó a la transición. Luego, cuando llegó el puyolismo, hubo una etapa en la que la Vanguardia tuvo un equipo puyolista entre el año 82. Porque, para que lo entendamos, cuando la Vanguardia España era franquista, la Vanguardia era franquista. Cuando España se volvió tardofranquista, con la UCD, la Vanguardia siguió tardofranquista con un señor que se llamaba Sáenz Guerrero, que era más o menos este señor.
Sanz Guerrero fue... bueno, por cierto, una cosa que puede decir, bueno, pero a lo mejor estaba... que no me quiero olvidar. Puede decir, a lo mejor el señor Carlos Godó estaba a regañadientes sentándose con Franco. Perdonen, cuando muere Franco, esto es lo que escribe el señor Conde de Godó, en La Vanguardia. Artículo del señor Conde de Godó cuando muere Franco. Una obra extraordinaria que ha cambiado radicalmente a España. Leo las palabras que ha escrito La Vanguardia, firmadas por el propio Conde de Godó, don Carlos Godó Valls. Con lágrimas en los ojos, he escuchado esta mañana la alocución de nuestro presidente, don Carlos Hayas Navarro. Está hablando del españoles, Franco ha muerto. Quien visiblemente conmocionado nos ha leído el último mensaje de Franco. Y no solamente yo, sino las personas que estaban a mi lado no han podido contener la emoción que la lectura les ha producido. Me siento orgulloso de pertenecer y formar parte de la España de Franco, y en el tiempo que me quede de vida he de recordar siempre la fecha histórica del día de hoy. Está hablando del 20 de noviembre, dolorosa para todos los españoles, a cuyas plegarias uno las mías por el eterno descanso del alma de nuestro querido caudillo. Me parece, no estoy aquí para juzgar a nadie porque la historia te exige respetar los contextos de cada persona. El señor Conde de Godó es hijo de su tiempo. Pero lo que no me pueden pretender es decir, no, pero el franquista era Galinsoga. Galinsoga, uy, qué malo era Galinsoga, y menos mal que Carlos Godó limpió a La Vanguardia de Galinsoga. Sí, hombre, ahora va a resultar que sí, era del SUC, el Conde de Godó, si le parece a usted, ¿no? Tan franquista era el uno como el otro. Otra cosa es que a lo mejor el Conde de Godó sí era respetuoso con la lengua catalana, pero a nivel de franquismo, por Dios, no ofendamos a la hemerografía, que ese es nuestro terreno. Bien, decía que después de esta etapa seguía como director don Horacio Sanz Guerrero, que es este señor. A ver, este de aquí. Digamos que el señor Horacio Sanz Guerrero fue a La Vanguardia lo que el Duque de Suárez fue al gobierno de España, ¿no? Sería como el que pilotó la transición entre alguien que viene del franquismo y ha escrito muchos editoriales a favor del franquismo, pero que ahora escribe editoriales a favor de la OCDE y a favor de una transición ordenada y democrática, y apoyando ahí el proceso de Tarradellas hasta que llega el señor Pujol. Entre el año 80 y el año 87, La Vanguardia se vuelve muy pujolista, porque se está construyendo la autonomía de Cataluña y, por tanto, pues toca pues, ser lo más pujolistas posibles, ¿no? De hecho, había una figura muy importante allí. ¿Cómo se llamaba este? Ay, estoy fatal yo con el tema de los nombres. A ver si tengo por aquí Ibáñez Escofet. Vamos a ver la cara. Este señor fue el hombre fuerte de la redacción de La Vanguardia a las órdenes del Conde de Godó entre el año 82 y el año 87. Era un hombre de Pujol. Habían intentado poner a un director menos pujoliano y Pujol, Roca y compañía, sobre todo Macià Lavedra y Prenafeta, se habían llevado por delante al director que había intentado poner el señor Godó entonces, que por ahí aún sigue por ahí. Bien. Y llega el año 87. ¿Y qué ocurre en el año 87? Recordemos, gobierna don Felipe González con mayoría absoluta. Hay una cosa muy importante del Conde de Godó, que quiere entrar en el sector de la televisión. Tiene un proyecto muy ambicioso, que es crear la primera televisión privada en España, Antena 3 Televisión. Y claro, pues eso puede ayudar quizá un poco más si hay un director, digámoslo así, más afín al Partido Socialista. Y entonces es cuando entra en escena el señor don Joan Tapia. Don Joan Tapia, que es este señor de aquí. Aquí le hemos peleándose con don Julián Guita. De todas maneras, yo no quisiera entrar en el Golfo Pérsico, porque quizá no es el tema de hoy. Pero sería una buena excursión, Sí, claro, países como Tailandia, Malasia, etcétera, que tradicionalmente, pues, digamos... Este señor había formado parte de
había sido de equipo de confianza del señor Boyer, del gobierno de don Felipe González, y le ponen como director de La Vanguardia y es un hombre afín al PSOE. Y la mejor prueba de eso es que después ha sido director de televisiones públicas de ayuntamientos controlados por el PSOE. Con lo cual, era un intento de vamos a hacer que La Vanguardia sea un periódico felipista. Era básicamente la misión de La Vanguardia del señor don Joan Tapia. Y era, digamos, algo que no se ocultaba, ¿no? Hasta se ha sacado en películas, yo creo. A ver, un segundo, es que hubo una película. A ver, yo tengo aquí algo de películas donde yo creo que esto lo sacaban. El presidente se remarcaría en los antagonistas. Adelante. ¿Qué pasa, Rosa? Siéntate. Tú conoces bien al director de La Vanguardia, ¿verdad, Rosa? Sí, muy próximo a nuestro partido. Muy Se está dando el señor Tapia. próximo a nuestro partido. Muy receptivo, así. Lo sé, Rosa, por eso te he llamado. ¿Tú crees que tiene alguna influencia sobre su jefe, Javier Godó? Bueno, que se ha ganado su respeto es obvio. Muy bien, Rosa. Quiero pedirte un favor. Me gustaría que hablaras con él de un tema que me preocupa. Como saben ustedes, el señor Mario Conde estuvo a punto de comprar La Vanguardia en esa etapa. Pero vamos, esa ya hay una pieza concreta que hablamos de esa etapa. Pero, en todo caso, así lo contaba el señor Luis Foix de esa etapa. Hay que decir que en el artículo del Hijo lo cuentan, ¿eh? O sea, la parte de La Vanguardia está recogida en el artículo diciendo que en esa etapa en la que han conseguido la televisión, es que claro, hay que entender una cosa. Se lo contaba yo hace poco al señor Rubio Doncé. Se habla mucho del antenicidio y tal, pero realmente la clave del antenicidio, al margen de que hubiera 1000 políticos intrigando, era económica. Es que Antena 3 Televisión fue una ruina. Es que Godó no tenía lomo económico para sostener Antena 3 Televisión. Esa es la clave de fondo de todo. Y Martín Ferrán menos tenía patrimonio como para poder sostenerlo. Por eso fueron a pedir ayuda a Mario Conde, porque él sí tenía dinero. Pero el gobierno de don Felipe González dijo, no me fío yo de Mario Conde, a ver si este nos va a poner los medios al servicio del PP o algo. Y entonces él hizo una oferta de pacto entre esto y el grupo. Entonces hay una editorial en la cual se renuncia este pacto, que él tendría un 10%, y con el derecho a intervenir en el nombramiento de directores. Y entonces esto se firma y dentro de Vanguardia hay un grupo de personas, en los cuales yo también me encuentro, y Juan Tapia también, que mucho ante la propiedad, que este pacto hay que deshacerlo. Pero para hacerlo se necesita dinero. 6.000 millones de pesetas. Y ese dinero se consiguió a través de la Caixa con Miguel Alzado y con el visto bueno del gobierno. Ese gobierno que habla es el gobierno felipista. O sea, el gobierno felipista maniobró para que la Caixa concediera un crédito y se pudiera así impedir el dinero. El gobierno. Los profesionales. Rosa Conde y Felipe. De aquí no interviene mucho. Es lo que saca la película. Se está reconociendo que el gobierno de don Felipe González, con doña Rosa Conde como ministra portavoz, maniobró para que La Vanguardia siguiera siendo un periódico felipista y no cambiara bajo las zarpas de don Mario Conde. Bueno, igual fue hábil, ¿no? Mira, aquí hablaba el señor Mario Escarol de lo de Gafiel que ponía antes, ¿no? Mario Escarol es una figura interesantísima que a día de hoy sigue teniendo mucho poder en La Vanguardia. Gafiel se va al exilio al mismo tiempo que se va a Carlos Godó, el padre del actual propietario. Es decir, que cuando empieza la guerra civil,
le dicen que tiene que irse porque si no, en fin, lo van a matar. O sea, luego es verdad que a la vuelta, pues no, pero tenía toda su lógica el franquismo. Lo que hace con Gaziel es cuando regresa, lo envía a los tribunales de depuración del régimen, ¿no? Era muy difícil que pudiera volver a ser director del diario. Lo que sí que es verdad, seguramente se produjo, digamos, una ruptura en la relación entre los Godó y el propio Gaziel, que eso, bueno, pues incluso pide una historia de la vanguardia que, en fin, no es precisamente, no es cariñosa que los Godó. El texto que hemos leído antes era de ese libro, de una historia de la vanguardia. Bueno, en este momento ya se ha muerto don Carlos Godó padre y ya es conde de Godó el hijo, don Javier Godó, es decir, que este señor, del que hoy estamos hablando, el que hoy se ha retirado, don Javier Godó Montañola, a quien yo me permito calificar como el primer editor de España. Porque sí, a las cosas por su nombre, es el editor más importante de periódicos de España. Aunque no sea más que por linaje. Nobleza obliga, como dirían. Y empezaron a pasar cosas raras. Y me ha admirado que lo haya contado, porque no tendría por qué haberlo contado, pero en su artículo, leo el artículo del hijo, de don Carlos Godó, y hay una parte que me ha interesado especialmente. Dice, mi historia profesional, mi historia profesional en el grupo empezó en 1991. Tenía 23 años, acababa de licenciarme en Derecho y trabajaba en un despacho de abogados de Nueva York, mientras aprendía de los periódicos americanos. En Barcelona estalló una crisis. Se descubrió que varios ejecutivos del grupo habían sustraído fondos. Fueron despedidos de inmediato. Al mismo tiempo, nuestra participación en Antena 3 sufría importantes pérdidas y la deuda crecía peligrosamente. No dice sus nombres, pero está hablando del señor Garrofé y del señor Fajardo, que eran directivos muy importantes del grupo Godó. Y efectivamente, a principios del año 91, son despedidos fulminantemente. El anterior staff de La Vanguardia faltó a la confianza de la empresa. Eso es todo lo que contó Godó entonces, ¿eh? No dijo, es que estaban robando. No, se consideró que estaba feo decirlo, entonces les despidió, pero no les demandó. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Ahora entraré, porque dices, una pregunta, si os robó, aparte de despedirles, si os robaron, aparte de despedirles, ¿no tendríais que haberles demandado? Y es que había una segunda parte de esta historia, ¿no? Pero bueno, dejemos que nos cuente alguien de la casa, como don Marius Carol, cómo fue el tema del señor Garrofé y el señor Fajardo. Había un caso claro de deslealtad, o sea, la figura, digamos, que llevaba la compañía, ¿no? Había comprado un edificio, por este edificio, si costaba, no sé, 100 millones, le hizo pagar al conde Godó 300 de pesetas en esta, pesetas. Godó sabe que está pasando algo raro. Y un día, estando hablando con Antonio Herrero en Madrid, Antonio Herrero trabajaba para Antena 3, le dijo, ¿qué te pasa? Le vio muy preocupado, le dijo, es que creo que me están robando. Y son mi gente de confianza. Entonces le dijo, no te preocupes, yo mañana te envío a un agente. Resulta que era el Lobo, que había sido un confidente de la policía, un hombre infiltrado en ETA. Acuérdense que el señor Antonio Herrero era empleado del conde de Godó, porque el conde de Godó era el dueño de Antena 3. Y el señor Antonio Herrero era locutor en Antena 3 Radio. Por una parte, hay una cuestión de deslealtad que se resuelve, pero por otra parte, digamos, los métodos utilizados no son métodos, digamos, escrupulosos. No lo puede decir, pero ¿qué es lo que está dando a entender? Y es algo que ya es sabido, que es que el conde de Godó pagó a unos espías para que espiaran a sus empleados. El equipo, y que encima entre ellos había exagentes del CSID, como un coronel. Entonces y esto también es un escándalo, o sea, para defenderse de un delito cometieron otro. Porque además los espías que contrató el señor Godó, y vamos a ser buenos y pensar que sin que él lo supiera, pusieron micrófonos a todo el mundo. A los de Telecinco, a los del Grupo Prisa, a los del Banco Banesto. Los
la gente a la que contrató el conde de Godó para que espiaran a los empleados corruptos se puso a espiar a todo el sector de los medios de comunicación. Con lo cual, cuando estalló el escándalo, el conde de Godó fue imputado por espionaje. Es unas cosas bastante impactantes de la historia mediática que ha habido, ¿no? Los del periódico de Cataluña, que tuvieron muy mala uva, apodaron, que son los competidores principales de La Vanguardia, apodaron aquel caso de espionaje el caso Godó. Los James Bond del caso Godó, ¿no? Contando los micrófonos que habían puesto en despachos, tal. El País fue más benévolo porque el País era socio de La Vanguardia. Entonces, el periódico de Cataluña fue más malvado. Yo le pregunté al director de La Vanguardia, del periódico de Cataluña entonces, que era don Antonio Franco, por qué había usado la expresión de llamarlo como caso Godó, que era un golpe bajo a la familia Godó. Y así me lo contó. Yo hice lo posible para ser frío en un asunto que me afectaba personalmente. Mi amigo personal íntimo de toda la vida, que es Carlos Pérez de Rozas, trabajaba en La Vanguardia. Fue objeto de espionaje por los espías que tenía Godó en su casa. Sospechaban de que Carlos me llamaba, estaban haciendo la reforma de La Vanguardia y que Carlos me estaba contando a mí la reforma de La Vanguardia, que hubiera sido una infidelidad manifiesta. Carlos y yo nunca hablamos, ni personalmente ni por teléfono, de esto, porque entre otras cosas somos dos personas, hemos sido dos personas serias. O al final, por otro asunto, se desenmascaró el espionaje de Godó, salieron 18 cassettes de conversaciones de Carlos Pérez de Rozas conmigo, pero claro, yo estaba con ese tema caliente. Yo lo llamé caso Godó. Es sorprendente que el señor Godó lograra salir indemne. Se tuvo que sentar en el banquillo, aunque luego a mitad del proceso consiguió quedar al margen porque el resto de acusados le fueron dejando a él al margen, pero fue un tema gordo. ¿Desde cuándo tenía relaciones con La Vanguardia? Pues se lo voy a decir, señoría. Hay muchos empresarios que se han dirigido en los últimos años, desde hace ya tiempo, al gobierno preocupados por su seguridad personal. Y a todos ellos se les ha prestado una colaboración profesional, pues desde el CSIC o desde el Ministerio del Interior. Se les ha aconsejado sobre lo que tenían que hacer. Este es el ministro de Defensa del felipismo explicando por qué había agentes del CSIC trabajando para los de La Vanguardia para que espiaran a la gente. Y es normal, ¿no? Y uno de ellos ha sido el señor Godó. Y tuvo, por esas relaciones de asesoramiento sobre su seguridad personal, pues un contacto. Que el vicepresidente puede verse implicado políticamente por su paso por defensa. Se preguntarán ustedes por qué está poniendo tanto empeño La Vanguardia en criticar ahora y en dejar a Serra a los pies de los caballos. Y es que les recuerdo que La Vanguardia, su editor Godó, tiene un asunto pendiente por unas escuchas que organizó él con ex agentes del CSIC para espiar a sus empleados y en todo el asunto de Antena 3, espiar a Martín Ferrán, etcétera, etcétera. Y entonces ahora le viene muy bien que aquí toda la merdé se organice en el CSIC para decir, ven ustedes la que organizó el CSIC, etcétera, de la que nosotros también fuimos víctimas. Y en parte fueron víctimas, pero también responsables porque una parte de las escuchas las organizaban y las escuchaban allí a medias con el director del periódico, Juan Tapia, se reunían todos allí con un magnetofón y se ponían a escuchar las grabaciones de los, me parece que se llamaba Carlos Fajardo, ya se me han olvidado hasta los nombres de todos aquellos personajes nefastos que había, que andaban enredando en La Vanguardia, la conspiración para acabar con Antena 3, etcétera. Otro titular. Perdón, yo sé que estoy dando los Godó, pero hay que hacer un poco de morro para... Máximo respeto a don Antonio Herrero, un talento en la radio que no conseguiremos nosotros nunca, pero esto que ha dicho de... La Vanguardia, su editor Godó, tiene un asunto pendiente por unas escuchas que organizó él con ex agentes del CSIC. Le falta decir, si lo sabré yo, que se los presenté yo. Pero bueno, en fin, hoy el tema no es el señor Antonio Herrero, pero que me llama la atención, cosas que uno va guardando. Volviendo a lo que estaba. Hemos hecho la referencia a don Mario Conde, porque también La Vanguardia tuvo que adaptarse, claro. A principios de los 90, tener como socio al señor don Mario Conde era muy bueno, pero a partir del año 93, tener como socio a don Mario Conde era algo muy malo. Con lo cual, aunque era el conde de Godó el que había metido inicialmente
a el señor Conde como socio en Antena 3 Televisión, cuando luego se pelearon y acabó el señor Godó rompiendo con Antena 3 Televisión y vendiendo Antena 3 Radio al Grupo Prisa, cuando luego cayó don Mario Conde, tocaba presumir de yo amigo del señor Conde, ¿yo qué voy a tener yo con el señor Conde? Yo no tengo nada que ver con el señor Conde. ¿Qué me preguntan aquí? No. O sea, ahí tiene usted, le animo a que se vea los vídeos que tenemos en el canal, ¿eh? Está usted mezclando Antena 3 Radio con Antena 3 Televisión. Don Mario Conde fue el que puso el dinero para que el señor Antonio Asensio, Grupo Z, comprara Antena 3 Televisión. No radio, en la radio Conde no estuvo. La radio fue Polanco con el apoyo de Godó. Fue el pacto entre Godó y el señor Polanco. Pero bueno, eso ya hay una pieza sobre eso si la quieren ver. Además, le animo que la vea, que está bastante curadilla. Bueno, el caso es que al final se quedó sin Antena 3, básicamente porque, como he dicho antes, se había arruinado. Aquí nos lo contaba el señor Marius Carol. Que era, era un éxito desde un punto de vista de la radio sobre todo, pero también empezaba a ser una televisión. Pero eso tiene unos costes que son imposibles de aguantar para los Godos y para incluso la Vanguardia, que de alguna manera estaba siendo hipotecada ante un proyecto que superaba, digamos, la capacidad económica de la familia Godó. Yo creo que es totalmente ilegal lo que ocurrió, de una manera muy osca, muy rotunda, muy impresionante hacia mi persona, que es lo que voy a hacer yo con mis acciones, ¿no? A partir de ahí lo que se intenta es, ya diría... Está hablando cuando ha decidido ya vender Antena 3 de radio. La compró, como saben ustedes, el señor Polanco y la fusionó con la cadena SER. Pero bueno, yo creo que fue vendedor, no sé, nunca tiene que decir a quién va a vender. Pero ha habido contactos con Polanco y de la Rosa por tu parte, Javier. Y yo no sé. Hombre, básicamente había habido un contrato con el señor Polanco porque le había puesto un cheque encima de la mesa. Sin José María García, sin Antonio Herrero. Si ocurriera esto, yo creo que vosotros era un acero, yo creo que la SER, yo creo que otras radios más de dignas, las COPE, etcétera, la radio, la programación, la forma, un conjunto de profesionales. Ha ido antes, sí, pero es cierto que Antena 3 Radio, sin García y sin Herrero, le fue como le fue. Eso lo dijo José María García. Esta frase es muy buena y define mucho al conde de Godó. Fíjense, todo gobierno en cualquier política... Todo gobierno intentará siempre influir en los medios de comunicación. Admitamos que la primera parte es muy normal. Sí, todos los gobiernos quieren influir en los medios. Lo que caracteriza al señor Godó es que dice, y además es un intento noble. No hay nada más noble que un... No sé yo si el término noble es el que más me viene a la mente cuando yo pienso en que un gobierno intenta intervenir, ¿no? Ahí realmente tengo que decir que tiene razón, ¿eh? Y aunque con métodos diferentes, eso es aplicable a Franco, pero es aplicable a la UCD, que anda que no se encargó de tener directores afines, es aplicable al felipismo, es aplicable al gobierno Aznar, es aplicable al gobierno Zapatero, que creaba hasta televisiones propias, es aplicable al gobierno Rajoy, de una manera más torpe en el caso de Rajoy, y es aplicable al gobierno de don Pedro Sánchez, por supuesto. Y hay listado en todos ellos. Y lo hizo, bueno, se dimitió él al final. Aquí hay una leyenda urbana que es el llamado Pacto de los Editores, que se supone que
el señor Polanco como dueño de Canal Plus, Antena 3 Radio y Cadena SER, el señor Godó como dueño de La Vanguardia y minoritario en Antena 3 Radio, el señor Asensio y el señor Conde como dueños de Antena 3 Televisión, se supone que hicieron un pacto para apoyar que don Felipe González ganara las elecciones de 1993, que eran las primeras elecciones donde había televisión privada. Esa teoría solo ha sido reconocida por uno de sus miembros, que es el señor Conde, ¿no? Pero bueno, no sé si le damos credibilidad o no, pero él asegura que sí. Ha dejado los medios de comunicación hechos un desastre y por eso su obsesión por controlarlos. Unos a través de la amistad y de la cercanía accionarial, como fue el caso del Mundo, y otros que se quedó a medio camino de hacerlo. Fíjese hasta que consiguen que la aprobación. Cuando yo intento comprar La Vanguardia, fíjese si tengo la aprobación del poder, que a pesar de que está firmado, escrito, contrafirmado y notarialmente, el poder maniobra hasta que consiguen que el señor Godó rompa el pacto, porque bajo ningún concepto me querían en La Vanguardia. O sea, el señor Godó, yo creo que tiene unas relaciones con el gobierno bastante, en aquel momento, concretamente con el Ministerio de Economía, bastante fluidas. Basta con ver quién es el director de La Vanguardia. Una pregunta concretísima, Fernando, y prometo para rematar este asunto. Después de todo eso que usted acaba de relatar, ¿es falso o verdadero? Fíjese eso, es falso o verdad que ustedes, quiero decir, don Mario Conde, don Javier Godó, don Jesús de Polanco y don Antonio Asensio se reúnen en la Fundación Santillana y se plantea, como dueños de los grandes medios de comunicación del país, si hay que apoyar electoralmente al Partido Socialista Obrero Español antes de las elecciones del día 6 de junio. ¿Es verdad o es mentira que se produce esa reunión y que se planteen esos términos, don Mario? Es verdad. Vale. Pero me permite... Entonces, ¿por qué dice usted que no intervienen los medios de comunicación? Déjeme, uno. Es verdad, yo no soy empresario de medio de comunicación ahí, no soy empresario. Es verdad que se produce... Era accionista mayoritario de Antena 3 Televisión. Una discusión sobre el futuro electoral del país y por dónde deben ir las líneas. Eso es verdad, pero yo ahí le garantizo que no estoy como empresario de medio de comunicación. Eso es verdad, porque lo he oído y no le voy a decir que no. Eso es verdad. Soy incompatible con cualquier concepción sectaria del periodismo. Soy incompatible con monopolios, incompatible con pastereos con el poder de cualquier signo, incompatible con el periodismo dirigido desde los despachos. Me da igual que sean de los bancos o de los ministerios. Soy incompatible con periodistas que se autoamordazan. Soy incompatible con Polanco, con Godó, con Cebrián, con Tapia, con Telcader. Bueno, aunque estuvo durante unos cuantos años cobrando de él, pero bueno, luego es verdad que rompió con él y pasó a cobrar de la conferencia episcopal. Bien, en la etapa final del señor Tapia, claro, lo que más acusan a La Vanguardia siempre es de la subvención, porque siempre se decía que La Vanguardia era... No hay teorías, es que me comenta aquí, es que siempre ha sido el padre, el actual conde de Godó, el que se ha retirado hoy, siempre estaba más interesado en La Vanguardia, pero el hijo, don Carlos de Godó, siempre ha estado más interesado en RAC1. Ahora entraré en ese tema. Pero por seguir el orden cronológico, lo que siempre acusaban el resto de periódicos catalanes es que el trato de favor era siempre a La Vanguardia. Por ejemplo, esto decía el señor director de la VUI, que era el señor Sánchez, mejor dicho. La Vanguardia despidió a varios directivos justo cuando sale El Observador, don Carlos Fajardo, don Abel Garrafé, y no sé si es porque a lo mejor estaban colaborando con... Como El Observador, un diario empresarialmente débil, porque Alfonso Quintana era un personaje muy acaparador, muy absorbedor, muy, por decirlo así, paranoico. La empresa no tenía ninguna fuerza y finalmente... Luis Perqueta se puso en contacto con esta gente que hacía ya más de medio año, un año que se había ido a La Vanguardia, y todos le dijeron que, bueno, estarían encantados de poder colaborar con un nuevo diario. ¿Por qué lo hicieron? Por ir contra La Vanguardia, porque se habían quedado sin trabajo y era una oportunidad de recuperar en cierta manera, pero no les... O sea, no es que les echan porque están colaborando con el... No les echan. De todas maneras, habrán beneficiado de las subvenciones en Cataluña
públicas y en muchos casos plenamente justificados, porque las subvenciones se dan mayoritariamente para fomentar el uso del catalán, siempre ha sido un grupo Godó. Eso lo sabe todo. Digamos que eran el favorito en subvenciones de la Generalitat y el favorito en subvenciones del gobierno central. Algo que, por cierto, no cambiaría cuando cayó el felipismo y llegó el aznarismo, donde además los enemigos del periódico Cataluña, los enemigos de La Vanguardia, no perdían ocasión de recordar que La Vanguardia era el antiguo periódico amigo de don Mario Conde. Fíjense cómo se lo echaba en cara don Pedro J. Ramírez, y eso que don Pedro J. Ramírez tampoco es que hubiera estado muy lejos de don Mario Conde en un momento determinado. Perdona, pero la relación que existió, pero por lo que yo sé, por lo que tengo leído, la relación que existió entre Mario Conde y Javier Godó se pareció bastante a la que existió entre Rodríguez y Antonio Asensio hasta que llegó el día después. Bueno, ¿cuándo cambia todo este tema? ¿Cuándo la Vanguardia deja de ser un diario felipista? Pues básicamente en el año 2000, porque en el año 2000 pasa algo muy importante, y es que Aznar saca mayoría absoluta. Y sube muchísimo en Cataluña, el Partido Popular. Obtiene uno de sus mejores resultados en Cataluña. En ese momento, además, el conde de Godó está planteándose aspirar a una TDT. Se ha quedado fuera de la televisión, pero hace un último intento de volver a la televisión con un proyecto que era Horizonte, que no salió bien. Pero bueno, le interesa llevarse bien con el señor Aznar. Y entonces dice, oye, esto de tener un director socialista, como que no nos viene bien, así que fuera Tapia, que es muy socialista, y metemos a alguien que sí sea, digamos, cercano al Partido Popular. Es el propio Godó. También que piensa que dice las primeras acciones minutos, ya. Aznar decía el cuadro electoral, un poco de texto, que es en el segundo piso está. No sé si el señor Tapia sabía que ese titular significaba el patadón del conde de Godó hacia su persona. Al poco tiempo de sacar el gobierno Aznar mayoría absoluta, se produce su salida del diario La Vanguardia, y no es ningún secreto que prácticamente todos los medios de comunicación interpretan que una cosa está vinculada a la otra. Le pregunto si lo vincula también usted. Pues sí, hoy no se puede desconocer que debe haber una vinculación bastante clara, porque Aznar saca mayoría absoluta un domingo y a mí se me comunica la destitución 5 días más tarde. Y el cambio de dirección se produce el lunes siguiente, ¿no? O sea, 8 días o 9 días después del resultado electoral. Evidentemente hay una vinculación. El gobierno Aznar es un ejemplo de gobierno claramente intervencionista en los medios de comunicación. En el primer gobierno, en el 96, hay acciones clarísimas contra el grupo Prisa, e incluso contra Antonio Asensio como presidente de la televisión, y en el segundo gobierno pues es evidente que tanto mi cese de la dirección de La Vanguardia como el de Luis Fernández como director de informativos de Telecinco, pues algo tiene que ver las actitudes de Aznar. Puede ser que el señor Aznar tuviera algo que ver, le pega mucho, pero el que tuvo más que ver fue este señor. Está. Este es el que tuvo más que ver. Ese es el que firmó el despido. O sea, don Javier Godó al final es el que decide en un momento echar a un director que era considerado, digámoslo así, socialista o prosocialista, y poner a un director que le pareció que era alguien, digámoslo así, pro Partido Popular, que era la clave de esa historia. Lo divertido es, por cómo evolucionaría después, quién era en ese momento el director pro Partido Popular. Porque recordemos que el director de La Vanguardia, que se nombra en el año 2000, es el señor don José Antich, alias Pepe Antich, que para el que no lo tenga situado, hoy es director de un digital independentista. Pero en aquel momento era considerado un hombre cercano al Partido Popular, aunque él, por supuesto, no le gusta que le digan eso. El editor de La Vanguardia y yo veníamos hablando desde antes del verano del 99 de que yo asumiera la dirección de La Vanguardia. En 2 ocasiones y yo no acepto la propuesta del editor de La Vanguardia porque considero que no son unas condiciones para poder hacer el cambio en el periódico que yo creía. Y antes de la mayoría absoluta ya acordamos con Javier Godó que al margen del resultado
que hubiera las elecciones, que el nombramiento sería inmediatamente después. Lo cual no quiere decir que si no hubiera habido esta mayoría absoluta, yo tampoco sé qué hubiera pasado. Pero ya había sido propuesto. En 2 ocasiones yo había rechazado la dirección de la Vanguardia. A diferencia de... El Antich de ese momento decía que el señor Aznar era un líder centrista que entendía a los catalanes, era el Aznar que pactaba con Pujol y hablaba catalán en la intimidad. Como saben, no es el mismo Aznar el que había en el año 2000 que el que habría a partir del año 2002, más o menos. Un cierto giro hacia el catalanismo más que hacia el nacionalismo, que después uno no sabe si es por necesidad de los votos o por estrategia política. En el 96 parecía por estrategia política, pero a partir de la mayoría absoluta de José María Aznar se vio que no era exclusivamente para tener los votos del Partido Popular. Bien. Y aquí es cuando viene otro episodio muy importante que antes han comentado por ahí antes de los Godó. Y es que en ese momento entra en escena el hijo Godó, del que no hemos hablado mucho hasta ahora. Bueno, más que el hijo Godó, una figura muy importante que se llama Camperdó, el directivo más importante de La Vanguardia, por debajo del conde de Godó. O sea, digamos que el principal directivo es el conde de Godó, el señor que hemos visto antes aquí en el micrófono. Pero en ese momento, estamos hablando del año 2000, el número 2 del grupo es el señor Camperdó. Y el señor Camperdó pone en marcha 2 proyectos muy interesantes, que es el intento de una televisión privada en catalán en Cataluña, la NIT TV, y la radio RAC1. En su artículo, tantas veces aludido hoy por mí, lo reconoce el hijo Carlos Godó, que esos 2 proyectos fueron importantes, y reconoce que la NIT TV fue un fracaso, pero la RAC1 fue un éxito. Por cierto, la RAC1 se montó con ayuda de la administración, del gobierno Aznar, pero sobre todo de la Generalitat del señor Pujol, porque hace falta adjudicaciones de licencias de radio, incluyendo algunas que hubo que quitárselas a otros que las tenían de antes, ¿no? Pero claro, es que fue un éxito porque la RAC1 ganó a Catalunya Radio. O sea, históricamente en Cataluña la radio más escuchada era la cadena SER. Y la segunda más escuchada, Catalunya Radio, la pública, la que dependía de la Generalitat de Cataluña. Los Godó y el señor Campredó, que supo llevarse muy bien con el gobierno Aznar, pues con el equipo directivo del señor Campredó, consiguieron que RAC1 poco a poco fuera consolidándose y derrotando a Catalunya Radio. Aunque también es cierto que es porque le quitaron todas las estrellas a Catalunya Radio, como bien nos recordaba el señor Bassas. Si hoy desapareciese Catalunya Radio y TV3, bueno, pues Cataluña sufriría, digamos, pero continuaría existiendo, pero no desaparecería. Pero el cambio de que desde medios catalanes se supere a los de Madrid, en cierta forma es la facultad de un país que puede volverse a hablar a sí mismo. La programación de una radio es fundamentalmente un taburete, ¿no? Tiene 3 patas, la mañana, la tarde y la noche. Yo por la mañana, Toni Clapés por las tardes y Jordi Basté por las noches. ¡Pum! Quitan una pata, la de la noche, Basté. A la temporada siguiente quitan otra pata, la de Clapés. O sea, yo estaba aguantando solito. La audiencia de Catalunya Radio empezó a desmoronarse porque es que nos fichaban a la gente. Si RAC1 se me quiso llevar a mí y se me llevaron a Manuel Fuentes y a Òscar Dalmau y a Xavier Bosch. RAC1 no paró de desarmar a Catalunya Radio. Conectaron también con la gente, incluso con la gente un poco más joven que la que yo tenía en Catalunya Radio, y empezaron a crecer. Es verdad, las cifras están ahí. Sin duda, el éxito de RAC1 es un éxito que también en gran medida corresponde a la familia Godó. Eso no se le puede quitar. También ha sido el Campredó, que se le olvida habitualmente y es importante que esté. El año 2004 gana el señor Zapatero. El PP cae en picado en imagen por el tema del 11M. Y entonces lo que hace la familia Godó y el señor Antich es decir, no, nosotros no somos PP, Campredó, era el señor Campredó el que lo era, nosotros no. Y por tanto, el que es cesado es el señor Campredó, que fue una habilidad que tuvo ahí de que esta vez, digamos, no se llevaran por delante al director de La Vanguardia, sino, por así decirlo, al ejecutivo, ¿no? Se fue ahí ese consejero delegado que tenía el grupo Godó, fue, digamos, el que pagó los platos por el tema del cambio de gobierno. Pero lo mejor es que los propios protagonistas lo reconocen con cierta naturalidad. ¿Quién era este? A ver, un segundo. ¿Cómo se escribía?
con C, Campredó. A ver si tengo por aquí algún testimonio de estos que uno tiene guardado. Mira, este era el señor Campredó, que me lo mencioné antes. Tengo una foto de él. Este señor fue el auténtico artífice de la creación de Catalunya Radio, de RACU. Fue el número 2 del señor Godó durante la etapa del gobierno de Aznar. Y cuánto gana el señor Zapatero, pues como se supone que se había llevado demasiado bien con el señor Aznar, pues bueno, pues toca prescindir de los servicios del señor Campredó. Su última labor en el grupo fue aquella historia del que compraban el ABUI y tal. No sé si tengo por aquí yo alguna referencia a eso. Cuando yo entré en el ABUI tenía un... La salida de Campredó, que era consejero delegado, tuvo exclusivamente que ver, o muy fundamentalmente que ver, con el ascenso del hijo de Javier Godó, Carlos Godó, que hasta aquel momento había estado concentrado exclusivamente en el mundo deportivo, había ido ya asumiendo responsabilidades progresivamente dentro del grupo, y hay un momento en el que el hijo, el padre considera que ya tiene la preparación y la formación suficiente para asumir el cargo, y en las empresas familiares, pues muy bueno que sea el ejecutivo, pues se acostumbra a tomar una decisión, desde mi punto de vista en aquel momento no del todo acertada, porque el capital de Campredó se tenía que haber mantenido dentro del grupo Godó. Piensa que Toni Campredó venía de La Vanguardia y fue sustituido en La Vanguardia cuando el primer gobierno Zapatero, y en vez del primer gobierno Zapatero que ir contra el director de La Vanguardia, que había llegado de la mano sustituyendo a un socialista, que era Juan Tapia, de la mano de Josep Piqué, de la mano de Aznar, de la mano también de la Caixa, etcétera, etcétera, piensa que cuando llegan los socialistas dicen, bueno, pues claro, este tío aquí... Antich no es amigo nuestro. Claro, pues sí que era amigo de él. Lo que pasó, que no se ha explicado bien, que lo explica algún día alguien, fue que se cargaron al director general y no al director. ¿Qué es Campredó? El director general, Toni Campredó, pretendía... Bien, como vemos, se sigue la misma estrategia que ha hecho la familia Godó siempre. Es decir, no, nosotros no éramos aznaristas. Campredó era aznarista, nosotros no. Y aquí también se apuntó este director. Recordemos que además es cuando el señor Zapatero pone en marcha el tema del estatut. Y es lo que va a provocar que poco a poco La Vanguardia se vaya volviendo un periódico soberanista. Y entonces empieza a dar un protagonismo a las diadas en un tono muy extraño, en un partido cuyo propietario, recordemos, tenía el título nobiliario de Grandeza de España, ¿no? Y es ahí cuando se publica el famoso editorial conjunto, que es en gran medida una iniciativa de La Vanguardia, para que toda la prensa catalana haga un editorial conjunto marcadamente soberanista, ¿no? Que es este editorial. Hay preocupación en Cataluña y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos y contribuyen a la transferencia de rentas a la España más pobre. Hablan una lengua sometida a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial. Los catalanes piensan ante todo en su dignidad. Este editorial era bastante peligroso porque está dando a entender, el resumen de editorial era: si el TC no aprueba la totalidad del estatut que han negociado PSC y Convergencia, vamos a considerarlo un atentado a Cataluña. O sea, lo que está diciendo es que como el Tribunal Constitucional ose modificar una línea del estatut, se va a interpretar como un atentado contra la dignidad de Cataluña. Lo que La Vanguardia está diciendo a todos los catalanes es: indignaos porque como un TC cambie algo, os están escupiendo a la cara a los españoles, os están despreciando, es que no os respetan. Esa más o menos era la idea del editorial conjunto de la prensa catalana y de
el señor que más lo había defendido oficialmente, que era su director, que era el señor Antich, que era el director de La Vanguardia y principal precursor de ese editorial conjunto. En Cataluña hizo en aquel momento la prensa catalana el editorial conjunto, que además se explica ahí en el editorial de una manera clara que no es un deseo de hacer un pulso al Tribunal Constitucional, sino es un deseo sobre todo de advertir al Tribunal Constitucional de los peligros que pasaría. Nadie sabe qué hubiera pasado si el Tribunal Constitucional no hubiera tocado el estatuto. Lo que sí se sabe es que aquel editorial fue premonitorio, porque todo lo que se ve en aquel editorial 6.000 años después ha pasado todo. Ha pasado todo. Esa reacción de la sociedad catalana es todo. Entonces, aquello no pasó por el editorial que la gente leyó aquel editorial y dijo, hemos de seguir aquel editorial. Aquello pasó porque nadie tiene más conocimiento de la sociedad catalana que los propios catalanes. Una iniciativa de los directores. Y Rafael Nadal y yo llevamos la redacción del editorial y una vez lo tuvimos cerrado, Nadal y yo pedimos si querían participar. Hay que decir que no todos los periodistas de La Vanguardia estaban de acuerdo de ese giro soberanista ni de ese editorial conjunto soberanista, y algunos lo han dicho claramente que no estaban de acuerdo de que fuera papel de La Vanguardia hacer ese tipo de cosas. Pongamos dos ejemplos. Yo creo que los editoriales conjuntos son propios de otros tiempos, ¿no? Yo no creo demasiado en eso de los editoriales conjuntos porque en fin, me parece un poco periodístico. Hombre, hubo un cambio, sí, en la editorial conjunta, a mi entender, a mí no me gustó como periodista, porque no creo que los periódicos deban hacer editoriales conjuntos. En casos muy extraordinarios, y a mi entender ese no lo era. Y es evidente que durante una época toda la prensa catalana estuvo más alineada con una idea que yo creo que luego se ha ido deshaciendo más, ¿no? Yo, si hubiera sido director, no hubiera optado por un editorial conjunto. Aquí hay un problema, que volvemos a lo que hemos dicho antes. ¿Esto era solo que el señor Antich actuaba por su cuenta o esto lo había autorizado el editor? ¿El señor Antich estaba actuando por su cuenta con ese giro soberanista? ¿O eso estaba respaldado por el conde de Godó con Grandeza de España y su hijo, el actual conde de Godó? No sabemos lo que opina el señor Godó, pero sí sabemos lo que opina el señor Antich porque se lo pregunté. Mi editor conoció el editorial antes de que se publicara y lo validó. Mi editor conoció el editorial antes de que se publicara y lo validó. Sin País, Barcelona y el Mundo. Solo se invitó a los directores que tenían la empresa en Barcelona, la empresa, no la redacción en Barcelona, que en este caso el País Barcelona tenía, o la cadena SER tenía o tal. Solo se invitó o sea, el criterio fue que pueden apuntarse todos los medios de comunicación que tengan la empresa en Barcelona. Eso se ha hecho. Es verdad, eso lo explico. Claro, es curioso porque está diciendo, salvo que nos esté mintiendo... Mi editor conoció el editorial antes de que se publicara y lo validó. Por tanto, eso de que digan, no, eso es culpa de Antich, que era un independentista y tal, hoy no cabe duda de que si Antich era un independentista, pero dices, bueno, pero es que el editor no tenía responsabilidad propietario del periódico. Estamos con la misma estrategia de siempre, de hacer cinta y culpar al director de todo, ¿no? Que es un poco la historia común de la familia Godó. Luego, cuando llegue el momento de abrir una portada que es muy llamativa y muy ilustrativa, que es la portada de La Diada, ¿no? Hay una portada de La Diada que sentó muy mal, que es cuando, para apoyar, La Diada es totalmente independentista, ahí con Artur Mas y tal, todo, y en ese momento Pepe Antich pone esta portada. Cataluña dice, basta. Se refiere basta a España. Con lo cual, claro, La Vanguardia, que teóricamente era el periódico que presumía de yo soy el que tiende puentes Madrid-Barcelona, pasaba a ser el que dice, Cataluña dice basta, como hasta aquí hemos llegado. Lo malo es que quien acabó diciendo basta fue el conde de Godó hacia ese giro soberanista, porque estábamos acercándonos al año de 155, ¿no? También es verdad que los ataques mediáticos se centraban en atacar
a, naturalmente, el conde de Godó, porque les parecía fatal que el conde de Godó estuviera haciendo esto, ¿no? Y todos echaban en cara su título. Pongamos algunos ejemplos de los que en ese momento, o sea, por ejemplo, el diario El Mundo publicó esta nota que yo creo que era de Salvador Sostres, donde decían: el grande de España que quiere romperla, ¿no? Esto fue portada del diario El Mundo en el suplemento Crónica. Viraje hacia el independentismo catalán de Javier Godó, el amigo monárquico ideal. Su padre fue procurador con Franco. Él dice se ha sentido ofendido por el dato de don Juan Carlos, ¿no? Oigamos algunas cosas que se decían. Y sí que está la prensa para verla con minuciosidad, incluyendo el diario del separatismo catalán, La Vanguardia, que paradójicamente preside un grande de España. Claro, si los grandes de España son como Godó, no me extraña que España haya venido tan a menos. El conde de Godó no puede decir que su persona es ajena a la publicación de este editorial decididamente adverso a la Constitución y la unidad de España como Estado y Nación. Ha puesto su comodidad y su poder en manos de los que desean dar el primer paso hacia la desmembración de España. Los huevos en todas las cestas se pudren. Sea desde ahora solo y exclusivamente Javier de Godó, y deje de usar el título nobiliario al que la costumbre le exige lealtad a España y ejemplaridad y coherencia en sus actos. Ha pasado de ser grande de España a pequeño de Cataluña. Bueno, al final el señor Godó dijo basta y decidió que cuando... Bueno, por cierto, no lo he dicho, pero la NIT-TV, la 8TV, con una estrella del nivel de don Josep Cuní, se va al traste justo en el año 2017, justo cuando el año del procés. Y según don Josep Cuní, que es lo que me dijo él a mí, él no creía que fuera casualidad que justo cerraran la NIT-TV cuando interesaba que todo el mundo estuviera pendiente de TV3 y no hubiera ninguna alternativa a la TV3 independentista del año 2017. No hay margen económico para una televisión privada autonómica. Evidentemente digo, bueno, en la medida en que lo hay para una televisión autonómica pública, ¿por qué no lo hay para la privada? No lo hay para la privada en la medida que tú quieras que la hegemónica sea la pública. ¿Qué hubiera pasado si 8TV no hubiera prácticamente desaparecido? O, casualidad, justo en el momento que empieza todos los prolegómenos septiembre de 2020, la alternativa que acaban con todo lo que es la gran explosión del proceso. ¿Por qué se dejó que la única versión en lengua catalana de la televisión fuera solo la pública? Esa pregunta ya se plantea una hipótesis. Bueno, yo tengo algo más de hipótesis. No ha habido facilidades para ayudar a competir contra TV3 por una serie de intereses creados del propio gobierno de la Generalitat. Lo que decía el señor Godó es que le pidieron la Generalitat, le pidió a las Godó que no hubiera alternativa a TV3 y por eso se cargaron básicamente a la 8TV. Antes de que se produzca la intervención y el 155, el señor Godó da un volantazo, quita al señor Antich, la Vanguardia abandona el soberanismo / independentismo y se vuelve al constitucionalismo y a la petición de puentes. Mira, tengo a Sostres hablando de Antich, es que Antich tenía muchos amigos. Vanguardia, en Europa no hay ningún periódico tan influyente al público al que se dirige como La Vanguardia. Él convenció a Kiko Homs de este adelantado al trate. O sea, Antich creía que aquello le iba a dar a más los 6 diputados que le faltaban para la mayoría absoluta, y perdió 12. Yo creo que Antich llevó demasiado la cuerda, y La Vanguardia es un periódico que tiene vocación mayoritaria de centro. Pero me hace gracia, ¿ves? Culpan al director. Dicen, ¿qué? ¿Y el editor no tenía nada que ver? El editor no tenía nada que ver con ese giro. Y Antich le había llevado a un extremo que no tenía demasiado sentido. Y entonces el editor pues, corrigió el tiro. Yo creo que Antich, que es un bruto, no fue aquí demasiado, se pasó de listo. O sea, directores como Juan Tapia, como Mario Escarol, como Jordi Juan, que habían administrado con más prudencia el movimiento. Sería demasiado petulante por mi parte.
Bueno, no es ningún secreto que Javier Godó es un grande de España y había dos maneras de presionar a cambio de director. Uno, presionar directamente al director, cosa que tenía poco sentido porque, en fin, yo no iba a modificar la línea que yo creía que era el caer centrado en la sociedad catalana en aquel momento, o hacer directamente responsable al editor de lo que estaba sucediendo en el diario. Nadie ha hecho nunca responsable, no se hace brillante lo que hacían los directores del país. Bueno, en el caso Javier Godó, es obvio que su posición de grande de España, todos los que le presionaban entendían que dando pábulo a toda esta exageración que se hacía en la prensa en Madrid, le colocaban en una posición difícil con el gobierno en Madrid y con la corona. Bueno, esa campaña que se inicia en un momento determinado no va menos, sino que va más, y en un momento determinado el editor toma la decisión de proceder al relevo del director, sin duda, después de todas las presiones que había tenido. El rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la evolución del relevo de la letra de la Vanguardia, es radicalmente cierto. Entonces aquí hay un hecho que yo creo que es un hecho muy significativo, que es el editorial común. La vida de Cataluña. Es un editorial que la Vanguardia del editor se da cuenta al cabo de muy poco tiempo. Había sido el primer gran error de Antich, ¿no? Porque la Vanguardia no tiene por qué puede compartir informaciones o artículos, pero no la opinión es propia siempre. No hay una opinión. Vamos a ver, pero que ese editorial se publicó en 2009 y la institución se produce, creo que 5 años después. Digo, tardó 5 años en darse cuenta que había sido un error. Y hay una opinión única, que es lo que decía este editorial. Y la dignidad de Cataluña no se sabe lo que es, ¿no? Esto lo sé porque lo viví muy de cerca, ¿no? Bueno, lo que se buscó es una persona, pues, decir, que bajara el suflé, ¿no? Yo lo que sé es que, pero esto ocurre siempre, cuando hay un cambio de director, el editor ha llamado siempre al jefe del Estado, ¿no? Estoy diciendo que Godó, siempre que ha cambiado al director, ha llamado al rey, porque el conde de Godó se supone que es o era amigo del rey Juan Carlos, a decirle quién era el nuevo director. El rey no influyó en la decisión. Las decisiones las toma la empresa con todas sus complejidades. La decisión de Carol fue para que bajara el suflé, ¿no? En toda esa etapa, por tanto, del procés, de la intervención, de la aplicación del artículo 155 de la repetición electoral, quien dirige La Vanguardia es el señor don Marius Caro, que es el que le tocó reemplazar al señor Antich y dar el viraje para que La Vanguardia volviera a ser un periódico que no defendiera la independencia de Cataluña. La posición del diario se ve sobre todo en el titular de la manifestación del 11 de septiembre del 2012. En la manifestación del 2012, el titular que puso el diario en portada es la siguiente: Cataluña dice basta. Decanta el diario muy hacia posiciones, digamos, independentistas y tal, y bueno, y luego se da cuenta que tiene que poner a alguien de otra sensibilidad al frente del diario y me lo ofrece a mí en septiembre de 2013 y pasa a ser director 2 meses después o un mes y medio después. A mí me reciben como si fuese casi un traidor por sentarme en la misma silla que a Pepe Antich. A Pepe Antich gana por mayoría absoluta el PP de José María Aznar y 48 horas después pasa a ser director. Y independentista no soy, lo he dicho, lo he repetido, no sé, me la he jugado. Es decir, que a mí me puso el rey de España, me parece fascinante, ¿no? Sabía que el rey de España pusiera periodistas, pero se supone que porque durante un tiempo yo me dediqué pues a hacer, digamos, a seguir como corresponsal diplomático al rey por estos mundos de Dios, pero y eso no me inhabilita. Yo le pregunté al señor Antich si él se comparaba con Gaziel. Dije, ¿usted se compara con Gaziel? Porque recordemos que Gaziel dijo que se sentía traicionado por el conde de Godó padre. Entonces quería saber si Antich se sentía traicionado por el conde de Godó hijo. Y esta fue su respuesta.
Sería demasiado petulante por mi parte compararme con una figura de la historia profesional de Gaziel, y es algo que yo obviamente no voy a hacer. Ahora, lo que sí es evidente es que si uno lee la historia de Gaziel y su permanencia en la dirección de La Vanguardia y su evolución dentro de La Vanguardia y su salida dentro de La Vanguardia, guarda similitudes con mi situación. Eso en fin, no, creo que cualquiera de las personas que hemos leído la biografía de Gaziel y cómo lo explica, algunas cosas que le explica que le sucedió con el padre del actual editor, yo me he sentido identificado. No estoy seguro, pero creo que he dicho con palabras finas, tan traidor era el padre como el hijo para su punto de vista. Pero bueno, evidentemente hay una forma más benévola de verlo, que es que saben adaptarse a cada época, ¿no? Durante 140 años, La Vanguardia ha explicado 2 guerras mundiales, una guerra civil. Poco después de que pasara esto, don Mariano Rajoy, presidente del gobierno, publica un artículo en La Vanguardia. El periódico La Vanguardia, que estaba diciendo prácticamente sí a la independencia, después del cambio y de la aparición de don Marius Carol, publica un artículo de Rajoy, lo cual era todo un respaldo a que haya vuelto a ser un periódico nacional, hasta el punto que el presidente del gobierno español publica una tribuna en La Vanguardia, que eso le enfadó a Jiménez Los Santos. El presidente del gobierno de España, y no tomen ustedes en serio ninguna de las 3 cosas, pero es el cargo, presidente del gobierno de España, ha decidido celebrar el Día de la Constitución Española con un artículo en el periódico más rabiosamente antiespañol y anticonstitucional que existe ahora en España, y que es La Vanguardia. Nada más natural que un periódico que es la vanguardia del separatismo, de la insolidaridad, del odio a España, tenga entre sus colaboradores en un día tan señalado al presidente del gobierno español. Me parece que es pasarse de frenada. O sea, sabemos todos que el señor Jiménez Los Santos cuando quiere se pone súper radical, pero recordemos que está dirigiendo Marius Carol. Poner a Marius Carol como un antiespañol es ridículo. En todo caso, les podrás acusar de ser un periódico veleta, pero a Marius Carol no se le puede decir en absoluto que es un independentista. Lo que sí puede decir de Marius Carol es que defendía a muerte a su jefe. Me acuerdo una vez que estaban en el 59 segundos y estaba Rius, y Rius acusó a Godó de usar La Vanguardia para hacer negocios, y vaya rebote que tuvo don Marius Carol. Una cosa, allò no hi ha publicitat i algú que el paga. M'entén? Vull dir, o sigui, allò que garantitza la llibertat dels mitjans de comunicació és el que hi hagi una publicitat que ens permeti escriure el que volem. Quan algú pot fer o una pàgina... Xavier Rius. Sí, em deu unes dades que no me les ha dit. Tampoc me les creuré gaire perquè el comunicat que vostès han fet és de participació, però no d'operacions econòmiques. Segon, i perdona per al·lusions, Màrius, soc perfectament capaç de diferenciar publicitat i informació. El que no pot ser... Sí, perdona. El que no pot ser és que el diumenge dia 4 a La Vanguardia signi un acord de patrocini amb el senyor Enrique Lacalle, el mateix dia surti la publicitat i les quantitats de planes que han sortit, que és gairebé publicitat encoberta, a les planes del Vivir fent autobombo de la Barcelona en Meeting Point. No sé si el senyor Lacalle té interessos inmobiliaris conjunts amb el senyor Godó. De hecho, no sé si es que Sor Lacalle, que era un empresario, tiene intereses económicos con el señor Godó, y eso le va a enfadar mucho al señor Carol. Coberta a les planes del Vivir fent autobombo de la Barcelona en Meeting Point. No sé si el senyor Lacalle té interessos immobiliaris conjunts amb el senyor Godó. I tal, mira, ara que té el president de l'escolti, hi ha dues maneres d'exercir el periodisme. Màrius, un segon. No, home, no. 10 segons. És que senyor i jo no tenim el mateix ofici. Perquè jo el que no estic aquí és tirant rumors de coses que no són veritat. Si vostè té notícia de que hi ha una operació immobiliària entre aquest senyor i el senyor Godó, la porta, i si no calla. M'entén? Si no calla, no, el que no fes és el ridícul. Entre altres coses, hi ha una diferència entre les notícies i La Vanguardia. Jo sé com La Vanguardia es guanya la vida, no sé com les notícies es guanya el tiempo. Ahí hemos enfadado, ¿no?, al señor Carol. Hay que decir que don Marius Carol estuvo de director de La Vanguardia hasta el 2000, creo que es 2020, 2021, que es cuando se ha producido el último cambio, porque ¿qué ha pasado? Es cuando llega al gobierno Esquerra PSC. El señor Carol no era alguien del todo afín, digamos, a Esquerra PSC. Entonces, digamos que al señor Carol le tocó un poco pilotar la transición post-independentista, pero después tocaba, digamos, la nueva realidad, que era no sé cómo llamarlo,
socio Esquerra, es que claro, antes se decía sociovergencias, pues PSC Esquerra sería Esquerro socio, la cohabilitación. En fin, este es el señor Jordi Joan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. La pregunta con la que abríamos esta mañana ¿es esto una crisis de partido o es esto una crisis de gobierno y de legislatura? Es el actual director de La Vanguardia, el último nombrado por don Javier Godó, y será ya el último porque supuestamente don Javier Godó, aunque sigue siendo presidente de La Vanguardia, ya no es el presidente del Grupo Godó. Y bueno, pues es el que dirige ahora y se dedica, digamos, a elogiar mucho al señor Illa y el diálogo PSC Esquerra. La Vanguardia, Jordi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. También es el que decidió que dejaran Twitter. ¿Por qué hemos decidido dejar de publicar en esta red social? La verdad es que es un debate interno, llevamos mucho tiempo dándole vueltas. Lo que es que siempre La Vanguardia era como el periódico de la burguesía, ¿no? Y es curioso verla apoyando a la izquierda, a la Esquerra, de PSC y Esquerra, pero es cierto que PSC y Esquerra tienen una actitud dialogante, ¿no? Que es un poco lo que siempre ha defendido La Vanguardia, ¿no? Eso más o menos venía a decir su mandamás el último gran acto que le he visto, que era este. Durante 140 años, La Vanguardia ha explicado 2 guerras mundiales, una guerra civil, descubrimiento de la penicilina, la llegada del hombre a la luna y tantas otras cosas. No ha sido un recorrido fácil. Cuando echamos la vista atrás, encontramos periodos funestos, como el de Galinsoga, pero también... Siempre van contra Galinsoga, ¿no? Como saben que ahora lo que persona es el franquismo, dicen, si tenemos claro mal director, le metemos una colleja a Galinsoga. Tampoco creo que el señor Santos Oliver, que el señor Gaciel o que el señor Antich o que el señor Tapia se han ido muy contentos de La Vanguardia. Carol no, porque Carol sigue allí. Menos Carol no se fue mal, Menos Carol sigue siendo hoy consejero importante de La Vanguardia. Encontramos periodos funestos, como el de Galinsoga, pero también etapas muy brillantes, como la de Miguel de los Santos Oliver y Gaciel. Cita a Miguel de los Santos Oliver y Gaciel, ellos no estarían de acuerdo. Como la de Miguel de los Santos Oliver y Gaciel y Horacio San Guerrero. Horacio San Guerrero tampoco se fue contento, Que le pregunten a don Antonio Franco, yo lo pregunté, cómo se produjo la transición y luego cuando llegó el siguiente equipo. No trata de imponer nada a nadie, porque nuestro objetivo es explicar las cosas desde nuestra perspectiva liberal, dando cabida a todas las opiniones y respetando la legítima voluntad de los ciudadanos. En este sentido, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la situación actual. España está en una situación difícil y Cataluña no acaba de encontrar su encaje en la realidad compleja del Estado. Corremos el riesgo de que el problema identitario nos impida progresar política y socialmente, como lo demuestra la deriva de los últimos años. De esta perspectiva, y dada mi condición de editor, permitidme retirar la gran importancia de los medios de comunicación en una sociedad democrática y plural. Y quisiera acabar mis palabras manifestando mi doble lealtad que ha guiado y seguirá guiando mi conducta. El compromiso con la Cataluña abierta y la España plural, con la monarquía y con la democracia. Muchas gracias a FUMEN, en especial a su presidente, mi amigo Josep Sánchez Llibre, señor presidente también, y a todos ustedes por su asistencia al acto. Ha dicho, reafirmo mi lealtad a la Cataluña abierta y a la monarquía. Y luego ha saludado al presidente de Foment de Treball, que algo tiene que ver con ese acto y que es muy simbólico que se fuera un acto de Foment de Treball, que es más o menos, para que entendamos, es como la COE catalana. De hecho, a los de la CUP no les gustó. Bueno, pues no era la CUP, era de Podemos Cataluña, que se separó. És molt guai i en Màrius, jo no tinc res contra la Vanguardia. De fet, crec que la Vanguardia fa el que ha de fer, defensar uns interessos concrets que són els de la monarquia i els de l'IBEX, que vol ser rescatat amb els diners de tots. Perfecte. No és culpa de la Vanguardia. Fixa't que jo, al final, de qui em queixo
és el nostre representant. La Vanguardia, escolta'm, faltaria més si per molts anys que la Vanguardia continuï fent el que vulgui. T'ho agraeixo molt, perquè... Godó, per què quan el conde de Godó, per pagar-li la festa al conde de Godó, per què quan el conde de Godó... Permets dues coses, t'agraeixo que ens perdonis la vida, t'agraeixo que ens puguem guanyar la vida i que ens donem sortint cada dia. T'ho agraeixo molt, perquè... No, perquè és una cosa que està bé. I l'altra, no sé què s'està referint a aquesta millonada que li paga la festa. Vull dir, totes les xifres són oficials y per això ho sé. Quan us van pagar la rotativa... Es que siempre hace la sombra de la subvención en todo que tiene que ver con la familia Godó, ¿no? Que es la clave de toda esta historia, ¿no? Le acusan, ese era el caso de un independentista catalán, como era Dante Fachín, que evolucionó al independentismo, pero también se lo puede echar en cara al señor Maluenda. Esa es la realidad. El presidente económico que está ahora mismo reunido con es que quiero decir una cosa clara para que se sepa lo que digo con claridad. Los medios de comunicación catalanes, empezando por La Vanguardia, de la cual yo soy suscriptor, están sometidos al nacionalismo catalán. Es decir, TV3 está sometido. Bueno, pues eso es lo grave. Claro, es que eso es lo grave. Es decir, que al final han abandonado lo que era su historia, su trayectoria. Decir, oye, yo lo he dicho y sé que cada vez que lo digo se enfada y se enfadará. Javier de Godó, conde de Godó, que le pidió al rey ser grande de España, que se sepa, resulta que ahora tiene un grupo que lo que se dedica es al independentismo, a promover la independencia activamente. Bueno, es un poco el resumen de... Hoy no va a dar tiempo ya, pero sí hablaremos de Carlos Carnicero, pero no va a dar tiempo ya. Pero el resumen de don Carlos Godó, de la familia Godó, si somos malvados, podemos decir lo que decía un exdirectivo del grupo Godó, como don Manuel Tadín, que fue director del Mundo Deportivo. Esto es el resumen que hacía él de la familia Godó. La Vanguardia, yo he estado 20 años en ese grupo, o sea, lo conozco bien, es el periódico de los traidores. Siempre está uno del poder establecido y contra cualquier tipo de cosa que no signifique poder y dinero. El grupo Godó es un grupo que no tiene una línea de acción que no sea el poder. Javier Godó es un personaje mediocre, pero son unos tarados que solo están pendientes de la supervivencia. Bueno, esto es una maldad que quizás estaba hecha con inteligencia artificial, quién sabe. De todos modos, podemos meternos todo lo que queramos con la familia Godó, pero la realidad es que son los únicos que han sobrevivido mediáticamente a todo el siglo XX y gran parte del XXI, ¿no? Vuelvo a recordar cómo hemos empezado. Primera generación, los hermanos textiles en plena etapa de la Restauración, don Ramón Godó de la Llana durante los comienzos del siglo XX, hasta su muerte justo en los años 30, don Carlos Godó Valls, toda la Segunda República, toda la dictadura franquista, y don Javier Godó Montañola, con el gobierno de don Felipe González, el gobierno de don José María Aznar, el gobierno de Rodríguez Zapatero y ahora el gobierno de don Pedro Sánchez. Y desde el 6 de julio de 2025, es decir, desde hoy, don Carlos Godó Valls. Cayeron los Polanco, cayeron los Asensio, cayeron los Luca de Tena, pero los Godó siguen. Como dicen ellos, el contenido de las personas en el centro. Bueno, mucha suerte a don Carlos Godó. Está ya en la historia de los medios de comunicación y toda la crítica que yo haga a la familia Godó no me impedirá decir que merece gran admiración que una familia haya conseguido retener el control de un medio de comunicación por 5 generaciones. No podemos quitar ese mérito. Podemos decir que son unos veletas que cambian de opinión en cada momento para estar con el gobierno de turno, o podemos decir que saben ir al compás de su tiempo y adaptarse a lo que toca. Si toca ser franquista, franquista, si toca ser republicano, republicano, si toca ser soberanista, soberanista, si toca ser socialista, socialista, y si ahora toca defender el diálogo PSC-Esquerra, defenderán el diálogo PSC-Esquerra. Pero lo cierto es que siguen siendo un periódico de referencia para muchos catalanes. Y por eso, en gran medida, ahí siguen. Y ahí seguirán o en prensa digital o en la radio con Ráculo. Señores, un placer que nos hayan acompañado en este rato y nos vemos el lunes
mañana con el señor Real. Un saludo y que descansen. Por cierto, que no se me olvide, muchas gracias a todos los que hacen esto de las membresías. A mí, francamente, cuando me dijeron esto de las membresías, digo, pero qué cosa tan rara es esto. Esto a mí es como el tema de los Patreon, tal. A mí no es un mundo que me es raro, es que yo me quedé antiguo. Pero sí hay algo que se agradece. Es algo que anima, porque una vez está deprimido, joder, sigo con esto ahí, con mi querida mala, pues oye, pues a los que mandan su apoyo, pues ayuda que anímicamente...